Buenos días. Continuando con el ciclo que ha organizado la Demarcación de Madrid para informar a los colegiados madrileños de las ideas y de lo que van a hacer nuestros candidatos a la Alcaldía de Madrid. Hoy nos acompaña Antonio Miguel Carmona, que es el candidato a la Alcaldía de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español. Antonio Miguel Carmona es madrileño, nació en Madrid y es profesor de Economía y además es doctor en Ciencias Económicas. Es miembro del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español y además es diputado regional en la Asamblea de Madrid. Entre sus otras actividades, digamos, un poquito a destacar, pues que también es piloto privado y además ha hecho, entre otros libros de los que ha publicado, ha formado parte de la traducción de la obra de Benjamín Bernanke en España. Además, el Premio Internacional Carlos V. O sea que es un candidato con un pedigrí bastante bueno como para que lidere la formación que está liderando. Pues ya con esta presentación, Antonio, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, sí, se me oye bien. En cualquier caso, bueno, primero agradecer estar aquí con todos ustedes. Veníamos de tomar un café y poniendo en relieve y en relevancia la importancia de los ingenieros de caminos en la historia de España, ¿no? Y me vino a la cabeza, se lo estaba diciendo a los compañeros de mesa y a Teófilo Serrano, la figura de Manuel Lorenzo Pardo en el café y la importancia de Manuel Lorenzo Pardo en la historia de nuestro país, como tantos otros ingenieros de caminos, ha sido muy relevante. Pensarán ustedes que lo digo por ganarme su voluntad y su simpatía, y efectivamente es así. Pero al mismo tiempo no voy a ganarme su simpatía diciendo falsedades. Es verdad que Manuel Lorenzo Pardo, por ponerle como ejemplo, podemos poner otros muchos, aunque me decía Teófilo que tampoco fuera el que mandaba era el conde de Guadalhorce en la época del general Primo de Rivera. Él fue fundador de la Confederación Hidrográfica del Ebro y luego director general con Indalecio Prieto, y por cierto, madrileño, que era una de las cosas que he apuntado, y con cierta relevancia en la obra pública española tan necesaria, y por lo tanto poniendo en relieve como figura más destacada, una de las figuras más destacadas de los ingenieros de caminos españoles a lo largo del siglo pasado y también del siglo anterior. Primero felicitar al Colegio de Ingenieros de Caminos por estar aquí, aunque me han dicho que hable 15 o 20 minutos. Sus visitas a la Asamblea de Madrid, y yo soy diputado regional, son conocidas, aunque no hayamos podido coincidir. También son conocidas la Semana de Ingenieros de Ingeniería que tiene, y sobre todo felicitarles por la homologación obtenida por parte del Ministerio de Educación después de un pulso que han mantenido ustedes durante años. Una de las cosas que también decía, también no lo digo ya por ganar su voluntad, sino por mi simpatía, sino porque es verdad, de mis múltiples viajes al exterior he destacado la buena fama de los ingenieros de caminos españoles, que es proporcional, por cierto, a el nivel de la carrera en España, que siempre ha sido asombroso. Va a estudiar ingeniería de caminos, pues era como hacer una oposición o peor o mejor, depende de cómo se mire, hacer la oposición de abogado del Estado. Entonces, los ingenieros de caminos españoles tienen muy buena fama en el exterior. Me decía Aránguez que unos más, otros menos, han estado en el exterior participando en la obra pública. El último ingeniero de caminos que me enseñó una obra pública en el exterior fue el ingeniero de caminos español que hay, jefe o ingeniero jefe 2, porque el ingeniero jefe es un italiano, la obra de SACIR en Canal de Panamá. En cualquier caso, felicidades, por lo tanto, creo que sois 3.000 los ingenieros de caminos que hay en el exterior y por lo tanto el nivel me parece lo más adecuado, sobre todo si es una ciudad que tenemos que ganar nivel. Voy a hablar un poco del Ayuntamiento de Madrid en 15 minutos y hay varios palos que puedo tocar. No tocaré todos y les pido que nadie me diga, ¿se le ha olvidado a usted? No, se me ha olvidado 12.000 cosas. Es decir, tengo Madrid en la cabeza. Tener Madrid en la cabeza significa tener estructurado Madrid. Yo llevo 2 años,
muchos años trabajándome en Madrid. Me sorprende además, y no lo digo por darme mérito, también, igual que soy sincero con sus halagos, también lo soy con los míos. Ya me lo decía un amigo mío, dice, habla siempre bien de ti mismo, a la gente se le queda y nunca se acuerda de la fuente. Bueno, yo tengo muchos defectos, pero una de las virtudes es que tengo Madrid en la cabeza. Lo primero que hay que hacer en Madrid es devolverle Madrid a los madrileños. Es decir, Madrid no es una ciudad donde participen los madrileños. Cuando digo los madrileños no me refiero solo a los ciudadanos que viven en el barrio del Pilar o en el barrio de cualquier barrio de Madrid, de Opañel, en el distrito de Carabanchel. Me estoy refiriendo incluso a las personas más ilustradas de Madrid. No participan ustedes en Madrid. No hay una participación. Hay alcaldes modelo Luis XIV, he dado yo en llamar. A diferencia de otras ciudades europeas, yo tengo un gran amigo mío, que por cierto le quiero mucho, es uno de mis mejores amigos, que es Antonio Costa, que es el alcalde de Lisboa, que por cierto puede ser presidente del gobierno de Portugal, que me ha enseñado mucho de municipalismo. He estado en Lisboa, he estado en su casa, me ha enseñado las cosas que hay que hacer y hace participar a los ciudadanos en la elaboración de los presupuestos, lo que llamamos presupuestos participativos, y a las fuerzas vivas a la hora de desarrollar proyectos de ciudad. O, por ejemplo, mi conocida y admirada Ana Hidalgo, también socialista, alcaldesa de París. Pues de la misma forma quiero hacerlo yo. Es decir, no solamente devolver Madrid a los madrileños en términos de participación. Madrid se ha transformado en una auténtica capitanía general, lo digo con conocimiento de causa porque yo soy oficial del Ejército del Aire, capitanía general en la parte mala, es decir, un centralismo absoluto, sin fuerza en las juntas de distrito y con un montón de cargos de designación política. Alberto Ruiz Gallardón, que tiene por una parte mi admiración y por otra parte mi crítica, como no puede ser de otra forma, estableció una jerarquía de no solamente concejal, concejal delegado, coordinador, director general, subdirector general, es decir, un montón de cargos políticos exagerados. Es decir, ustedes no participan en el desenvolvimiento de su ciudad. Vamos, no participo ni yo la diré por qué. ¿Qué quiero hacer? Descentralizar el Ayuntamiento de Madrid, darle fuerza a las juntas de distrito y hacer participar a la gente a través del asociacionismo y especialmente a los colectivos más ilustrados. Es decir, que cada uno aporte lo que pueda aportar. Yo como economista, espero que yo, además de aportar como economista, aporte como alcalde. Pero ustedes como ingenieros de camino, otros como funcionarios. Y eso no significa que tengamos malos funcionarios, tenemos los mejores funcionarios. Tenemos 29.000 trabajadores públicos, 25.000 funcionarios y 3.500 contratados laborales. En términos porcentuales son bastantes pocos comparados en proporción con París, con Lisboa, con Roma, con Berlín, con Londres. 29.000 trabajadores públicos que desempeñan mal su labor porque tienen una dirección política muy equivocada. Y digo equivocada por ser suave. Por ejemplo, la Policía Municipal tiene 6.500 policías municipales desorientados, con una dirección política de políticos que no tiene nada que ver con la Policía Municipal, muchos asesores. Esta sí que es una cifra brutal la que voy a decir ahora. Hay más de 250 asesores en el Ayuntamiento de Madrid, que si las encuestas más favorables me dan alcalde de Madrid, creo que en estos momentos están elaborando su currículum para mandarlo a empresas privadas. Porque yo no voy a pagar a esos 250 asesores con dinero de los madrileños, solamente los justos, porque para eso tenemos funcionarios, y muy buenos funcionarios, y entre otros funcionarios también ingenieros de camino. Primero, participación. Segundo, empleo. A mí la gente me para por la calle y no me plantea la reforma de la Constitución, de la que se debate en el Parlamento, no me plantea la reforma de la ley electoral, que se debate en el Parlamento. Eso no es un debate de la calle. El debate de la calle es el empleo. Me dan currículum incluso por la calle. ¿Qué puedo hacer como alcalde? Puedo hacer un plan de rehabilitación de 120.000 infraviviendas que hay en Madrid. Ustedes saben lo que es una infravivienda, que tiene una caracterización determinada y una taxonomía determinada. Un plan de rehabilitación de 120.000 infraviviendas para generar empleo. Yo lo he hablado con la patronal de la construcción. Están evidentemente encantados de que hagamos un plan de rehabilitación de infraviviendas y tener un modelo de financiación, porque es una ciudad arruinada, determinado. Y otro problema que tienen los madrileños, en tercer lugar, aparte de la falta de participación, aparte del empleo, es la vivienda. La vivienda es lo que yo le cuento a mis alumnos, aunque yo soy profesor de cuarto de Ciencias Económicas. A mis alumnos les quedan 3 semanas para ser licenciados, para dejar la universidad. A mí también me quedan 3 semanas para dejar la universidad. Entonces, espero. Mis alumnos son lo mejor que tengo yo en mi vida. Recibo mi vida laboral del Ministerio de Trabajo y tengo 30 años cotizados a la Seguridad Social. Yo cuando trabajaba con algún amigo, yo cotizaba a la Seguridad Social en empresas privadas o en las universidades. Y dirán ustedes, ¿usted lo hace para presumir de que tiene vida laboral y que no ha vivido de la política? Efectivamente.
Lo hago para presumir de eso. Y para que le comparen con otros candidatos, efectivamente. Quiero que me comparen con otras candidatas que llevan 30 años viviendo, 40 viviendo en la política, lo cual es legítimo. Pero yo no. Yo, además de dedicarme a la política, me he dedicado a vivir de mi vida privada, en empresas privadas y en universidades. Por eso considero que, y le cuento a mis alumnos sin politizar las clases, que no es una gestión adecuada de recursos escasos tener 200.000 viviendas vacías en Madrid y personas que están desahuciándose por razones económicas o que no pueden pagar la hipoteca. Desde el punto de vista de la gestión de recursos escasos para usos alternativos no es razonable. Y esto yo no me dirijo a personas de izquierdas. Ser alcalde de Madrid, limpiar Madrid, por ejemplo, no es de derechas ni de izquierdas, es de gente limpia. Considerar que 200.000 viviendas vacías y problemas de desahucios es que tenemos un problema de mercado. Tanto que si es un economista de derecha, de izquierda, socialdemócrata, keynesiano, neoclásico, me da igual. ¿Qué podemos hacer? Agilizar el mercado. Pero tampoco voy a considerar que hay agentes económicos, o debo considerar que hay agentes económicos que están reteniendo inmuebles. Por ejemplo, las instituciones financieras tienen 40.000 viviendas vacías en la ciudad. Y este alcalde no lo va a permitir. Voy a intentar que funcione el mercado, que es casi una tarea de cíclope. 40.000 viviendas vacías en Madrid y utilizaré todos los instrumentos para que lo aporten a la empresa municipal de vivienda y suelo. Es verdad que, por ejemplo, uno de los instrumentos es subirle un 50% del impuesto de bienes inmuebles para que agilicen la gestión en usufructo, a cambio de una renta. No pienso arruinar ningún banco, tampoco lo conseguiría. A la empresa municipal de vivienda y suelo para aquellas personas que lo necesitan. Y ustedes dirán, ¿es algo inopinado? Bueno, tan inopinado como se hace en ciudades tan poco sospechosas de ser bolcheviques como París o Berlín o la propia Lisboa. Eso no lo voy a permitir. De hecho, me llamó un banco, un servicio jurídico de un banco, uno de los dos más grandes, y me dijo, estamos encantados, nosotros no somos una agencia inmobiliaria. Cuanto más pisos te lleves, mejor. Eso sí, a cambio de un usufructo. Yo no voy a pagar la nuda propiedad porque estamos en una ciudad arruinada. Por lo tanto, participación, empleo, rehabilitando vivienda. Y luego hay una cosa muy importante. ¿Qué hacen ustedes por la mañana cuando nos levantamos? Pues nos aseamos, ¿no? Nos duchamos. No es lo más importante que hacen ustedes a lo largo del día, pero es lo básico. Pues eso es lo que hay que hacer en Madrid, limpiar Madrid. Limpiar Madrid en todos los términos, por cierto. Limpiar Madrid en términos de limpieza, el asfaltado de las aceras y de las calles, y desde luego la iluminación y la seguridad. Es lo que me dice la gente por la calle, y es lo que voy a hacer. Esas pequeñas cosas, que a veces te hacen más alcalde, si haces grandes cosas. Y limpiar Madrid en términos de corrupción también. Madrid es una ciudad de corrupción, donde hay distintas corrupciones, de baja intensidad, de media intensidad y de alta intensidad, que es una tipología un poco vasta, pero desde luego hay todo tipo de corrupción. Desde luego yo no voy a permitir que haya corruptos. Me han criticado porque llevo funcionarios que luchan contra la corrupción en España, y efectivamente, no solamente me lo han criticado, sino que yo lo subrayo. En mis listas van funcionarios que luchan contra la corrupción, en otras van imputados, allá ellos. Yo no voy a llevar ni un solo imputado. Es más, si yo fuera imputado, yo dejaría la política. Y saben lo que les digo, en todos los órdenes. Hacia la derecha miro y hacia la izquierda miro también. Y quiero dejar claro una cuestión. No basta la corrupción, permítame la regresión un poco histórica, valga la redundancia. Históricamente siempre ha habido corrupción. Julio César tenía corruptos a su alrededor. Casio era el mayor corrupto de Roma. Napoleón Bonaparte, la mitad de sus generales por ser benévolo. Y casi todos sus ministros, especialmente Fouché, que era tan corrupto que se hizo el hombre más rico de Francia. Tenía fama además de corrupto. El problema no es la corrupción, el problema es la impunidad. Cuando sale un político defendiendo a su compañero por el hecho de que es su compañero. Pero yo no quiero que los políticos juzguen a los políticos, sino quiero crear un órgano, como existe en otras administraciones europeas, que sea una oficina antifraude, regentada por un magistrado que investigue a los cargos políticos que toman decisiones políticas, desde el alcalde hasta el último concejal. No sería sustituir a la labor del interventor general, sino sería investigar, por ejemplo, permítanme el ejemplo, aunque si no está presente no me gusta criticar a nadie, si hubiese habido una oficina antifraude, probablemente el asunto particular, que no trato de juzgar, de Ana Mato con respecto a su marido, se hubiese descubierto.
Sin embargo, un interventor no puede descubrir que alguien ha regalado al marido un Jaguar, etcétera, etcétera. Eso existe en otras administraciones y yo quiero ponerlo en práctica. O medio ambiente también. En Madrid mueren aproximadamente, según según las organizaciones de salud, 2.500 personas por razones de contaminación. Evidentemente, probablemente no seamos ninguno de los que estamos aquí. Son gente muy mayor que tiene enfisema pulmonar, que se le adelanta el problema. Madrid se colapsa no por los residentes en el centro de Madrid, sino por los que cruzan norte-sur, este-oeste. Hay que hacer, primero, también esto lo he hablado con otros alcaldes europeos, hay que hacer un plan de movilidad, parking disuasorios y desde luego APRs, que yo creo que sí es una solución para Madrid. Hay que modernizar Madrid, hay que crear una Smart City, utilizar las tecnologías de información y comunicación, hay que ordenar financieramente Madrid, y esto he sido el primero durante los últimos 10 años en decirlo, y ahora alguien se ha intentado dar el tanto, lo cual sinceramente me ha molestado. He defendido desde hace 10 años el esfuerzo fiscal de los madrileños es inmenso. Ha multiplicado el Partido Popular de Madrid, que ha gobernado durante los últimos 26 años. Durante los últimos 10 años ha multiplicado por 3 el IBI. Por 3 el IBI. En Madrid yo he propuesto reducirlo de forma racional. Quien diga, como se ha dicho, voy a reducir el IBI a la mitad, lo habrán leído, ¿verdad? Y se imaginan que alguien les dice, voy a reducir el IRPF a la mitad. ¿Le daría a ustedes alguna credibilidad? ¿Alguien que dijera eso? Voy a reducir el IBI a la mitad. Es decir, voy a hacer desaparecer la mitad de España. Vamos a reducir el IBI en la medida que vamos a reducirlo. Puedo reducir. Primero, el que me marca la ley estatal, porque a mí la ley estatal no me permite reducir el IBI a la mitad. Pero sí que he sido el primero en decirlo. Reducir el impuesto de bienes inmuebles. ¿Cómo? Tal como le escribía Cristóbal Montoro hace 6 meses en una carta, Madrid es una ciudad arruinada, como todo el mundo sabe, incluida la saliente concejala de Hacienda, Concepción de Ancausa, que debe 6.000 millones de euros, que pagamos al 5% de interés. Yo le dije a Montoro hace 6 meses, estando los tipos de referencia casi al 0%, bueno, ya están al 0%, incluso hemos emitido 3.000 millones de euros hace 2 semanas de deuda pública al menos 0,05 a tipos negativos. ¿Cómo podemos los madrileños estar pagando un 5%? No me respondió. 5 meses después dijo, podemos refinanciarlo y ahorrarnos 200 millones de euros. 5 meses después dijo, él, aunque yo tengo muy buena relación con él, es catedrático de Hacienda Pública, yo soy profesor de Estructura Económica, son 2 áreas distintas, él sabe más que yo, obviamente, de Hacienda Pública, para mí, buen catedrático, pésimo ministro. ¿Qué dijo 5 meses después? Es decir, hace un mes, voy a refinanciar la deuda de las comunidades autónomas para evitar que paguen intereses elevados aprovechando que los tipos de referencia están al 0%. Gracias, señor Montoro. Yo no fui el que le di la idea, obviamente, pero porque él sabe más que yo, sino que es una cuestión natural. Ahorraríamos 200 millones de euros. Con esos 200 millones de euros bajaremos el. Es muy importante para mí, que los candidatos digan cómo van a hacer las cosas. Si vamos a hacer participar descentralizando el ayuntamiento, si vamos a generar empleo haciendo un plan de rehabilitación de 120.000 infraviviendas, si vamos a hablar de las 40.000, a negociar con los bancos las 40.000 viviendas vacías, pues ya estoy diciendo, si vamos a renegociar o hablar de la limpieza en Madrid, si vamos a hablar qué organismo vamos a crear en contra de la corrupción, qué vamos a hacer con el medio ambiente, cómo vamos a hacer una Smart City, qué vamos a hacer con los funcionarios o qué vamos a hacer con lo que acabo de decir. En estos momentos nos dan posibilidad de gobierno, y no quiero ser soberbio en este caso. Partido Popular, para bien o para mal, a mí para bien, ha perdido entre 15 o 20 puntos en las encuestas, nos da posibilidad de gobierno y lo más probable, si las encuestas, la inmensa mayoría de las encuestas, salvo 1 o 2, probablemente salvo la de hoy, que salga del CIS, que siempre se hace la verdad, habrá dos grupos municipales que aparezcan en la Cámara, en este caso en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, tendrán que votar o a Esperanza Aguirre o a Antonio Miguel Carmona como alcalde. A mí me importa que en la campaña, por cierto, hoy empieza la campaña. Empiezo la campaña, sinceramente, por casualidad, pero no me disgusta, me agrada, en el Colegio de Ingenieros de Caminos. A mí me gustaría que fuera una campaña de nivel. Que me dijeran cómo van a crear empleo y cómo lo van a pagar. Que me dijeran qué van a bajar el IBI y cómo lo van a pagar. No me dijeran, voy a bajar el IBI a la mitad. No. Me digan cómo lo van a... el IBI a la mitad no se puede bajar por ley. La burrada de que yo he tenido que explicar a mis alumnos. Esto me han dicho, ¿esto cómo es posible? Y digo, pues es imposible, la ley no lo permite. Bien, que lo expliquen de dónde sale el dinero. Que expliquen cómo lo vamos a hacer y qué es lo que van a hacer. Voy terminando para decirles, para lo cual, como ser alcalde de Madrid
importa bastante menos ser de derechas o de izquierdas, yo evidentemente sea de izquierda. Pero como he dicho antes, el ejemplo más llamativo es limpiar Madrid, no es de derechos o de izquierdas, es de gente limpia. Tengo que contar con los mejores. Y yo se lo he dicho a grandes empresarios con los que ya me he reunido, a los sindicatos, al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que tiene toda mi admiración, hablando de la Iglesia, también a cardenal presbítero Rouco Varela, también se lo he dicho, y también durante 6 horas de larga conversación y cena, y a los sindicatos, a los trabajadores, a los funcionarios. Imagínense que es una mesa de trabajo donde a los empresarios hoteleros, a los hosteleros, a los ingenieros de caminos, nos sentemos en una mesa y podamos decidir qué objetivos tenemos que marcar para Madrid y cómo conseguirlos. Por ejemplo, ¿cómo levantamos Madrid? Además de todo este resumen, o 4, 5, 6 puntos que se me han ocurrido a vuela pluma, ¿qué motor, además de arreglar el problema de vivienda, de intentar arreglar el problema de empleo, cómo levantamos Madrid? Una política de izquierda, diré un candidato de izquierda. Una política de derecha, diré un candidato de derecha. Una política liberal, bueno, en España no hay liberales. Un diputado británico me decía, ¿por qué los conservadores españoles se llaman liberales? No, responder. Yo tengo una pequeña formación norteamericana y entiendo perfectamente lo que es ser liberal de verdad. Pero bueno, quiero decir con ello, sentarnos todos en la mesa y establecer objetivos y preguntarnos, ¿cómo levantamos económicamente Madrid? ¿Qué tenemos para levantar Madrid? Y es una asignatura que yo di hace mucho tiempo y he dado durante muchos años, que es desarrollo económico, que le explico a mis alumnos dónde tengo que rascar para levantar un país, una región o una ciudad. Kuwait extraeríamos petróleo y luego diversificaríamos. Colombia, trataríamos de extraer esmeraldas y luego diversificaríamos industrialmente. Cada país tiene sus recursos que hay que extraer para luego diversificar. Esto es una asignatura de la carrera de Ciencias Económicas. ¿En Madrid? ¿Construimos más viviendas, por ejemplo? Para tener, en vez de 200.000, ¿construimos 50.000 más? Bueno, por ejemplo, podemos, en vez de tener 200.000 viviendas vacías, podemos pasar a tener 250.000 viviendas vacías. Muy interesante. Comentamos la industria, que es lo que siempre se dice. Mis 2 tesis doctorales fueron sobre industria. Bueno, la primera sobre innovación, la segunda sobre crecimiento industrial. Comentamos la industria. Madrid es la segunda región industrial de España. Hay que hacerlo. Pero la ciudad no. Tenemos 6 millones de metros cuadrados de suelo industrial en el sur de Madrid, pero yo no puedo enfocar que voy a traer aquí grandes industrias para levantar Madrid, la almendra central. Es ridículo. Somos serios. La región sí, es un asunto de Gabilondo. No es un asunto mío. Aunque yo colaboraré en Villaverde, etcétera, incluso tecnologías de información, comunicación, nuevos paradigmas tecnológicos, etcétera. ¿Qué tenemos entonces? Nadie sabe decirme qué tenemos para poder levantar. Pues tenemos una cosa muy importante. Sí, ustedes lo saben, pues son gente formada y probablemente más formada que yo. Tenemos cultura. Y es como se levantó Berlín, como se levantó París, sobre todo Berlín, cuyo alcalde anterior al actual heredó una ciudad arruinada y la levantó gracias a la cultura. Salvo que me digan, tenemos otra cosa. Sí, tenemos muchas cosas. Por ejemplo, tenemos gastronomía. ¿Ustedes creen que hay mucha gente que viene desde Tokio a Madrid por la gastronomía? Vienen porque tenemos la primera pinacoteca del mundo. Tenemos uno de los 3 palacios reales más importantes del mundo. Perdón, una de las 3 bibliotecas nacionales más importantes del mundo. Y el Palacio Real. Y luego ciudades de nuestro hinterland, como por ejemplo Aranjuez, El Escorial, Ávila, Segovia, Toledo, Irán. Esos son comunidades autónomas distintas. Bien, si saben decirme 6 municipios alrededor de Tokio, les reconoceré que entonces no estoy hablando del área, como me enseñó mi profesor o uno de mis maestros, José Luis San Pedro. Madrid es un área económica mucho más amplia que la demarcación de la provincia. Entonces, podemos atraer todo esto. Podemos hacerlo. Podemos convertir Madrid en la capital del español en el mundo. Si somos capaces de mirar lejos, como decía Ortega. Es decir, pasar de tener 3.200.000 habitantes a tener 500 millones de habitantes. Porque hay 500 millones de hispanoparlantes, 53 millones en los Estados Unidos, que si los extrajéramos y creáramos una nación con ellos, serían la 14ª potencia del mundo. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos crear el Palacio del Español y la Ciudad de la Lengua en el mercado abandonado de frutas y verduras en Legazpi? Yo he hablado con el director de la Real Academia de la Lengua, Darío Villanueva, con el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, con muchos literatos, con gente de la cultura, directores de cine. Les he presentado este proyecto, que es para levantar Madrid y utilizar todo esto.
el Museo del Español, la cultura, el teatro, la capital mundial del teatro, festivales de cine, todo eso es exactamente lo que se ha hecho en París, en Berlín. Lo que quiere decir que no me quiero anotar ningún mérito, pero se ha hecho en París, en Berlín y no se ha hecho en Madrid. Hay un dato que es muy débil, porque es una fuente que los profesores llamamos una fuente débil, que no es muy fiable. Pero es un dato gráfico aproximado. El 12% del PIB de París es cultura. El 10% del PIB de Londres es cultura. El 2, el 4% del PIB de Madrid es cultura. Por eso París es París, Londres es Londres, Madrid es Madrid. La operación se hizo especialmente en Berlín, que se ha transformado en la capital, una de las capitales culturales de vanguardia de Europa. Eso es lo que quiero hacer en Madrid. ¿Con qué gasto? Trabajando con empresas privadas, por supuesto, y públicas. He hablado ya con algunas multinacionales. Por cierto, las más interesadas, y esto es muy curioso, son las norteamericanas de tecnología, de paradigmas tecnológicos avanzados. Es decir, las empresas, no quiero decir nombres, pero las empresas multinacionales norteamericanas de tecnología, información y comunicación, interesadísimas en Madrid, capital cultural. No puede ser que la sede de turismo idiomático, es decir, de personas que vienen a aprender español a España, sea Barcelona. No puede ser que la capital de la lengua sea en estos momentos, la capital de la educación en español sea Miami. Va a ser Madrid. Y eso es una cosa que tengo a mucha gente entusiasmada a mi alrededor. Y termino, de verdad, que termino diciendo, lo primero es el patrimonio, el pasado, el patrimonio y el cuidado de nuestro patrimonio, que ha sido muy descuidado, como todos ustedes saben. Y el futuro, las opciones. La operación San Martín, de la que yo no he sido informado, se reunieron y dieron una rueda de prensa Dutch, BBVA, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y yo, cuando me preguntaba un periodista, digo, no tengo nada de información sobre el tema. A la oposición no se nos ha informado, ni a los ciudadanos madrileños, ni a ustedes, imagino. Entonces, me llamó evidentemente alguien de BBVA, que no voy a decir quién, porque fue una llamada personal no oficial, me pidieron disculpas, me dijeron que no iba a costar al ayuntamiento, luego parece ser que sí, que cuesta 250 millones de euros, luego la cifra asciende a 1.000 millones de euros, que tiene explicación, porque el ayuntamiento es propietario de una parte del suelo, tiene que aportar su cuota aparte, pero ¿de dónde saco yo 250 millones de euros? Si alguien me da una explicación, entonces, ¿qué hay que negociar? Negociar eso. Yo no es que me vaya a poner la operación San Martín, es que no la conozco. Y no voy a poner un euro para una operación privada. Yo no quiero ser consejero delegado de Dutch, yo quiero ser alcalde de Madrid. Es más, solo quiero ser alcalde de Madrid. Nada más que quiero ser alcalde de Madrid. O la operación Mau Calderón, que se nos pide la subida de alturas para las dos grandes torres para que les salga la operación. Yo no quiero ser el consejero delegado de la operación Mau Calderón. Quiero ser alcalde de Madrid. Pero me tienen que explicar cuál es el beneficio. La operación Campamento era un inversor exterior aportando 3.000 millones de euros. ¿Qué hay que hacer si llega alguien que aporta 3.000 millones de euros? Permítame la broma para no ponerme demasiado serio. Si llega alguien diciendo que va a invertir en tu ciudad 3.000 millones de euros, hay que llamar al director general de patrimonio y pedirle que te abra el Palacio Real, llevarle al salón del trono y sentarle en el trono. Y agasajarle, darle cocido madrileño, aplaudirle, etcétera, etcétera, recibirle, intentar que se queden estos 3.000 millones de euros. Por supuesto. Pero son las dos pequeñas condiciones sin importancia. Una, que cumpla la ley. Somos liberales, no vamos a ser, si algunos en Madrid se califican como liberales, no vamos a hacer, no, vamos a cambiar la norma para beneficiar a un solo inversor privado. No, no. Cumplir la norma en términos generales. Segundo, que eso no tendrá ningún problema, obviamente. Y en segundo lugar, ¿en qué beneficia a Madrid? Le vamos a dar suelo público de la operación Campamento, que llevamos hablando de ella 20 años, suelo público para una operación privada, que tienen que explicar cómo beneficia a Madrid. Y esto es muy sencillo, es una negociación básica. No cerrar para beneficiar, atención a la trampa, dice, voy a crear 200.000 empleos, que dice siempre. Sino cuántos pueden ustedes hacer una biblioteca pública, pueden hacer dotaciones, etcétera, etcétera. Termino diciendo, porque se ha hecho mal. Se ha hecho mal porque la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del 85 creó grandes barrios en Madrid. En el norte, Arroyo Fresno, Monte Carmelo, Las Tablas, San Chinarro, y en el sur, el Pau de Vallecas y el Pau de Carabanchel, donde viven muchas personas, sin dotación. Sin colegios públicos, sin institutos, sin escuelas infantiles, sin bibliotecas, sin residencias de mayores, sin centros de mayores, como bien se quejan todos los vecinos con los que me he reunido. Todos los vecinos con los que me he reunido. Pero alguna hay, evidentemente. Sin parques. Es no entender el modelo de ciudad y no entender el mercado tampoco. No entender el modelo de ciudad porque una ciudad no se construye así, y no entender el mercado porque permítanme el ejemplo un poco tosco,
una casa que vale 200.000 euros y tiene un parque al lado, una biblioteca al lado, una escuela infantil al lado, vale 250.000 euros. No es entender ni el mercado. Entonces no se trata de ganar dinero por ganar dinero, sino se trata de que ganemos todos. Y ahí tenemos que estar todos. Por eso siento en la mesa desde el arzobispo, el cardenal presbítero, pasando por los sindicatos, los ingenieros de caminos, los ingenieros industriales, para poder hacer un plan general de ordenación urbana que al menos no nos lo anule el Tribunal Supremo y que sea racional, que haga ciudad. Por eso yo necesito a los mejores. Y los mejores, y ahora llega la parte de los halagos, evidentemente están ustedes, como es natural. Como es natural. Si tenemos que hablar de ingeniería, tendremos que hablar con los ingenieros de caminos, que por cierto deberíamos ponerles más en valor en el Ayuntamiento de Madrid. Porque para hacer obra pública, los ingenieros de caminos, evidentemente. Es que estoy diciendo una cosa tan básica que parece que les estoy tratando de halagar. Es que es básico lo que estoy diciendo. Yo quiero contar con los mejores. Y yo no quiero ser el mejor de entre los mejores, quiero ser el último. Igual que digo que siento en la mesa a los presidentes con los que he hablado, de las grandes compañías constructoras, a veces matrices de las empresas de limpieza, no, siempre, y otras, igual que siento, y he hablado con ellos, les he dicho exactamente lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, desde Florentino Pérez, muchos, grandes, algunos son amigos, otros no son amigos, otros, pues soy amigo de los sindicatos, soy amigo o admirador al menos del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, sentarnos en la mesa y hacer... Podemos, y los bancos, racionalizar las 40.000 viviendas vacías de los bancos. Podemos hacer un plan de rehabilitación. Yo ya me siento en la mesa para hablar de esto, obviamente. ¿Podemos hacer algo para levantar y convertir Madrid en la capital del español en el mundo? Es un poco la idea que siempre existió en la historia de España. Los que hemos dado historia económica, hemos dado mucha historia económica de España. Pues la idea que tenía Manuel Lorenzo Pardo, que no solamente fue... como he empezado mi alocución, ingeniero de caminos, uno de los más conocidos ingenieros de caminos que hablábamos desayunando hace un momento, sino no solo ingeniero de caminos, sino que además presidente y fundador de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y director general con el general Primo de Rivera, director también con el ministro de la República socialista, D'Alessio Prieto, y hacedor de valor. O dirían, como me dicen, aprendí en Estados Unidos, los policy makers, los hacedores de cosas. Y eso es lo que necesitamos en Madrid. Unos aportando su valor añadido como ingenieros, otros aportando su valor añadido como directores de orquesta, otros como médicos, otros como la iglesia, los sindicatos, etcétera, etcétera. Con eso conseguiremos que Madrid sea más próspera, que es el objetivo que necesitamos. Y lo único que pido es que la campaña tenga un poco de nivel, ¿vale? Que no entremos ni en descalificaciones, por un lado, salvo en materias de corrupción, donde no son descalificaciones, son definiciones, y hablar de generalidades, concretando exactamente cada una de las cosas, diciendo qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se va a pagar. Nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al candidato por esta extensa manifestación de sus intenciones, lo cual se lo agradecemos mucho, pero nos quita tiempo para las preguntas. Así que ahora el vicedecano Ignacio Aránguiz las intentará coordinar, pero sí que voy a pedir que sean ágiles para que podamos intervenir la mayoría. Pero el tiempo es limitado porque tiene otro compromiso a las 10:30. Bueno, muchas gracias. Abrimos el turno de palabra. El que quiera preguntar, intervenir, que lo haga notar. Sí, soy Enrique Rojo, presido la Asociación de Ingenieros Senior Caminos. Queremos saber, desde mi asociación, porque es una inquietud, ¿qué piensa usted respecto a la aplicación de ese valor de conocimiento de los mayores que administrativamente se nos ha mandado a jugar al golf y al bus? Soy Amador Ortiz. La cuestión es si usted piensa que Madrid puede incrementar su valor sin necesidad de seguirse expandiendo ni hacer grandes operaciones urbanísticas y dando juego al resto del entorno regional y provincial.
de otras comunidades. ¿Por qué vinculan el incremento de valor de Madrid con la expansión urbanística? Sí. Mariano Cañas, ingeniero del Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras y consejero del colegio. Hay determinadas cámaras, zonas videovigiladas en Madrid, en semáforos, que no es control de velocidad, sino que tienen una fase amarilla muy corta. Eso está haciendo que te encuentres circulando la fase amarilla y yendo a poca velocidad, es muy posible que te lo saltes en fase roja. Al margen del afán recaudatorio, que no entro, ¿qué está ocurriendo? Pues que el conductor pega un frenazo, el vehículo que circula detrás se empotra contra el primer vehículo, se produce un accidente. Algunos accidentes están siendo graves, en la Castellana concretamente, y en caso de motos implicadas, muy graves con víctimas. Esto es un problema de seguridad vial. Yo soy profesor de seguridad vial y me gustaría saber, ante este hecho que está constatado y que yo hasta en algún caso que he visto se lo he comentado a la policía, pues ¿qué se piensa hacer? Algún compañero me dice que al llegar a estos semáforos lo que hay que hacer es llegar en verde, pararte, esperar a que se ponga en rojo y luego arrancar. Sí, buenos días. Juan Carlos Vera. Ha comentado hasta 3 veces que el Ayuntamiento de Madrid está arruinado. Entonces, hay dos. Eso nos causa un cierto lío, porque es verdad que el Ayuntamiento hasta hace, yo diría que 6 meses o un año, ha estado pagando muy, muy mal, por lo menos en la parte de obras, que es la parte que conozco yo. Pero, sin embargo, es cierto que desde hace, yo diría que 6 meses o quizás algo más, el Ayuntamiento está atendiendo sus pagos puntualmente y tal como marca la ley, prácticamente a 30 días. Entonces, para mí es un poco contradictorio. Yo sé que hay la deuda de los 6.000 o 6.500 millones, pero dice que está arruinado. Un ayuntamiento arruinado no atendería a sus pagos. No somos economistas, solamente ingenieros de caminos. No atendería a sus pagos tan puntualmente. Entonces, no entiendo esa... Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Enrique Rojo no desconocía la existencia y de la que hablaré, por cierto, porque me parece muy interesante la Asociación de Ingenieros Senior. Yo no sé si explicarles el motivo, pero les voy a empezar explicándoles algo. Mi padre se casó muy mayor. Bueno, tantos años para casarse. No es suficiente mayor o suficiente para casarse. Pero con 55 años es mayor. Pero mi padre, obviamente. Por eso mi abuelo murió a principios del siglo XX. Tengo 2 abuelos, como todo el mundo. El abuelo materno, muy pobre, de la zona más pobre de España. Era el único que sabía leer y escribir en su aldea. Y el abuelo paterno, que era muy amigo de la generación del 98, fundador de periódicos, amigo de Valle Inclán, de Jacinto Benavente, etc. Yo heredé bastante la cultura de mi abuelo paterno, de mi padre. Pero siendo mayor, me dio una pátina reverencial hacia la gente mayor, como ocurre, por cierto, en China. Y sé que la gente mayor tiene ventajas e inconvenientes, ser mayor, y empiezo a notar en mí mismo. El inconveniente es que corremos menos, físicamente. Y la virtud es que sabemos más. Lo saben. Cuanto más, yo ya tengo 52 años, pues ya empiezo a ser mayor. Entonces, es que Teófilo me conoció cuando yo era de Juventudes Socialistas, o sea que, entonces, pero ya tengo 52 años. Entonces, la gente mayor sabe más. Entonces, de ahí hay que tirar. Estos se han puesto en práctica, es lo que se ha llamado, es un término que no me gusta mucho, pero es gráfico también, el envejecimiento activo. Y aquí tenemos problemas de participación, como usted bien dice, que debo hacerlo a través del asociacionismo. Por eso he subrayado las asociaciones de ingenieros senior. Tirar de este caso. Y luego problemas que no son tanto los que me ha preguntado, pero sí que tengo que añadirlos para gente. Hay 420.000 personas mayores de 65 años en Madrid. 220.000 personas mayores de 80 años en Madrid. 220.000.
1 de cada 5 viven solos, generalmente mujeres y personas abandonadas. Algunas mujeres mayores de 80 años que viven en cuartos pisos que no pueden bajar. Y dirán ustedes, ¿será una minoría? No es una minoría. Estamos hablando de miles de personas. Y el ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, tiene que estar detrás de esas personas. Aquellos que lo necesitan, la parte pasiva, si quieren, a través de servicios sociales, 1 de cada 5 viven solos. No podemos cobrarles copago en la teleasistencia. Y, por cierto, tenemos servicios sociales, la mitad. Según todos los autores, debe haber un miembro de servicio social por cada 3.000 habitantes. Deberíamos tener 1.000 y pico. En el Ayuntamiento de Madrid tenemos 500. Teníamos que aumentarlo, aunque yo no soy partidario de aumentar el tamaño de las administraciones. Tenemos que aumentarlo en este caso, para atender a los que más lo necesitan. Y en la parte activa, por supuesto, crear lo que se ha venido a llamar envejecimiento activo, que está en mi programa electoral. Yo no lo voy a hacer buscándoles uno a uno y pidiéndoles el currículum. Pues seamos operativos, lo tengo que hacer a través de las asociaciones. Por eso le invito a participar y a llamarme si soy alcalde de Madrid, por supuesto. Y si no le cojo el teléfono, no mereceré ser alcalde de Madrid, obviamente. Eso sí. Yo desde luego le recibiré. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando sea usted alcalde de Madrid no nos va a recibir. Pues hay que ser bastante canalla. Pero bueno, canalla es entonces un montón. Amador Ortiz, el incremento de valor a través de la expansión. Vamos a ver. Yo no le voy a poner puertas al mercado por varios motivos. Primero, porque es imposible ponerle puertas al mercado. Entonces, no quiero caer en un ejercicio de melancolía. Si de repente hubo un gran operador, un gran constructor español, grande, muy conocido, uno de los más conocidos, uno de los 3 más conocidos, que me dijo, ¿no te extraña que viendo desde su despacho, veíamos Madrid, ya no te extraña que Madrid urbanísticamente llega hasta aquí y luego ahora de repente todo campo? Entonces yo dije, ¿qué operación quiere usted realizar? Entonces, yo defiendo el mercado, por supuesto, pero el mercado tiene lo que los economistas llamamos fallos del mercado. Creer en el mercado como bálsamo de Fierabras no es economía, es teología, no es economía. Entonces, yo no creo en el mercado como Dios, pero sí creo en el mercado como, por ejemplo, un magnífico indicador de la escasez o la sobreoferta. Es decir, a través de un indicador que se llama los precios, ¿vale? El mercado en España no funciona, obviamente. Hemos tenido muchos años de fuerte intervencionismo que ha entorpecido el funcionamiento del mercado. Yo soy socialdemócrata, pero es verdad que no. El Estado ha llegado a vender pastelitos en el aeropuerto a través de Aldeasa. Entonces, sin embargo, ha dejado de hacer otras cosas, como mandar a los mayores, en este caso las administraciones o la ayuntamiento. Con lo cual, yo no creo que Madrid deba crecer a través de operaciones urbanísticas. Por ejemplo, si tengo que impulsar la centralidad este en un nuevo plan general de ordenación urbana para que se construyan más viviendas, pues no es mi prioridad. Yo creo que tiene que expandirse Madrid, si era a través de las otras comunidades autónomas, tiene que expandirse Madrid a través de sus valores, que es la cultura, y a través de generación de valor. Ahora bien, si un operador privado compra un suelo privado y construye una promoción de 400 viviendas, pues perfecto, que si la logra vender, yo no voy a entrar, es ahí, le cobraré el IBI que pienso bajar. Les cobraré el IBI a los propietarios que compren la vivienda. Puesto los impuestos respectivos, el ICIO y el que fuera. Por lo tanto, defendiendo que el mercado haga lo que quiera y no mezclar mercado con Estado, que es muchas veces lo que se ha hecho. Por ejemplo, en la sanidad pública lo que se ha hecho es una cosa, aunque a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional de anteayer, que es mezclar sanidad pública con sanidad privada. Yo soy contrario a la externalización de la sanidad pública. Y bueno, pero no se privatiza, porque es la gestión peor de construir 8 hospitales públicos y luego darle la gestión al sector privado. Hombre, qué bien. ¿Por qué no? A ustedes le montan le montan la tienda, el local, y luego el Estado, y luego le ceden la gestión. Esto no es liberal, ¿verdad? Entonces, yo soy partidario, por lo tanto, de buscar los valores que tenemos para nuestra expansión. No es una expansión territorial, sino que es una expansión. Pero esto es de primer grado. Entonces, no es una expansión territorial. Ahora, quiero hacerlo, que lo haga. Eso sí, tendrá el ordenamiento de hacer ciudad. Dotaciones, infraestructuras adecuadas, evitando colapsos y generación de valor añadido solamente, generando externalidades. Es lo que pretendo hacer como alcalde, como hacen las grandes ciudades europeas. Por lo que plantea Mariano Cañas del Ministerio de Fomento,
hay una cosa, Mariano Cañas lleva completamente razón. Bueno, no es que lleve razón, es que no es una opinión, es una descripción. Se están produciendo accidentes. Bueno, en Barcelona el ámbar significa pararse. En Madrid también. Lo que pasa es que en Barcelona se paran. En Madrid algunos aceleran. Pero bromas al margen, lo que dice Mariano Cañas es completamente cierto. No es que yo reprende lo que ha dicho, es que como es de día. Y se están produciendo, o sea, no añado valor a su opinión, sino que es una descripción de que es de día. Porque lo diga yo no es más de día. Es que se están produciendo accidentes por culpa de fotos en semáforos en ámbar que se trasladan en rojo y enseguida te hacen la foto. Y ya no solamente que pueda ser injusto, confiscatorio, sino que además es peligroso. De hecho, tan peligroso como se están produciendo accidentes y partes muy importantes, y algunos graves. Bien, lo conozco. Pero ahora, yo hago una pregunta, coincidiendo con lo que ha dicho Mariano Cañas. Hago una pregunta, que es, ¿y por qué no se pone remedio? Es decir, vivimos en un ayuntamiento absolutamente negligente, porque la dirección política del ayuntamiento no le interesa arreglar las cosas. Y probablemente porque muchos de los que pasan por el ayuntamiento no quieren ser alcaldes de Madrid, quieren ser otra cosa. La candidata del Partido Popular de Madrid lo ha dejado muy claro. No quiere ser alcaldesa de Madrid, quiere ser presidenta del gobierno. Lo dijo hace una semana, ¿no? Yo no quiero ser presidente del gobierno, yo quiero ser algo mucho más importante que ser presidente del gobierno, ser alcalde de Madrid. Y yo solamente quiero ser alcalde de Madrid. Entonces, luego rectifica, dice una cosa y luego al día siguiente dice no he dicho eso, exactamente. No quiero entrar en polémicas, pero desde luego la última ha sido ya tremenda, ¿no? Bueno, decir que todo el mundo en el Partido Popular cobraba sobres, recibía sobres y luego dice no he dicho eso exactamente, y luego la televisión de España. Tiene todos mis respetos, pero ¿por qué no se soluciona? No digo la candidata, digo el ayuntamiento. ¿Por qué no se soluciona? ¿No le llama a usted la atención de que ocurra, de que usted no ha dado una opinión, sino ha hecho una descripción y no se solucione? A mí me llama la atención. ¿Y por qué no lo corrige? Porque no estoy hablando de rehabilitar 120.000 infraviviendas. No, es que esto tiene una complicación, o no tenemos dinero. Estoy hablando de una cosa sencillísima. Aparte que aprovecho para decir lo siguiente. Y voy a aprovechar lo que ha dicho para decir eso. Vivimos un ayuntamiento absolutamente confiscatorio. Además de multiplicar por 3 el IBI, que ahora todo el mundo quiere bajar, curiosamente. Aparte que existen multas absolutamente confiscatorias, que nunca saco yo el tema porque me parece que puedo aparentar ser demagogo, que no lo soy. No se puede, mis alumnos no pueden pagar 90 euros por no sacar el ticket en verde. 90 euros. 90 euros. ¿Se imaginan un mileurista de 800 que gane 800 euros o 900 o 1000 euros que pagan 90 euros por una multa? Por aparcar en verde. Y te pagan por 90 euros por saltarse un semáforo, saltarse un paso de cebra y casi atropellar a una persona. Pues lo puedo entender. Pero por aparcar en verde 90 euros. ¿Es disuasorio? 90 por encima de 50. No. Entonces, 50 ya es suficientemente disuasorio. Por lo tanto, confiscatorio absolutamente. Y desde luego, como el servicio de estacionamiento regulado. Se tiene que regular. ¿Por qué se lleva el servicio de estacionamiento regulado a barrios que no lo necesitan? No digo que no sirva, que sirve, y mucho. Pero ¿por qué se lleva a barrios que no lo necesitan? Como La Paz, barrio de La Paz, donde están los vecinos escandalizados. ¿Por qué tenemos que ser aquí? Porque el objetivo primero, no quería exagerar, pero lo voy a contar, no es el tráfico, es el negocio, para la empresa que lo hace, y como es natural. Y es además, no solamente es el negocio, sino que además es inútil llevarlo a La Paz. Inútil. Por lo cual, ¿cuál es el objetivo? Y por supuesto los accidentes. Y Juan Carlos Vera, efectivamente, el Ayuntamiento de Madrid, tengo una rueda de prensa ahora. El Ayuntamiento de Madrid es un ayuntamiento arruinado. Deber 6.000 millones de euros es un ayuntamiento arruinado. Lo cual no significa que yo me ponga nervioso. Teniendo los tipos de referencia al 0% y refinanciándolo, si los tipos están al 0, hombre, si los tipos están al 5 tenemos un problema, ¿eh? O sea, pagar 350 millones de euros el año pasado de intereses, 350 millones de euros de intereses. Gracias a la acción del Ministerio de Hacienda, algunos pagos, no todos, se han agilizado, lo cual no significa que deje de ser un ayuntamiento arruinado. Gracias a la acción del Ministerio de Hacienda, algunos pagos se han agilizado, otros no. No tengo la cifra en la cabeza, pero como se le dijo a Concepción Dancausa cuando era concejala de Hacienda,
¿por qué se pagan tantos intereses de demora? Pero es una cifra escandalosa. No quiero decirla porque no quiero faltar a la verdad. Los intereses de demora que paga este ayuntamiento es una cifra abultadísima en un presupuesto de 4.500 millones de euros. Abultadísima. Porque los retrasos son evidentes. Evidentemente antes eran mayores. Ha habido una operación de refinanciación para los pagos en tiempo y forma por parte del Ministerio de Hacienda que han servido para muchos ayuntamientos de Madrid, pero no por el Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué estamos arruinados con 6.000 millones de euros y la ruina podemos soportarla o bajar la fiebre? Bajar la fiebre no significa curar la enfermedad. Bajar la fiebre no significa que curemos los 6.000 millones de euros que tenemos de deuda. Bajar la fiebre es que en vez de pagar 350 millones de euros en servicio de la deuda, es decir, intereses, pagar mucho menos. Es decir, en vez de pagar al 5%, tratar de pagar al 1%. Que se puede hacer, como muy bien dice el ministro de Hacienda. ¿Vale? Ya no es que lo diga yo, el ministro, nadie se le ha ocurrido, ni a ningún otro candidato, por cierto. Y ahí nos ahorraríamos 200 millones. Que eso sí, se han adelantado pagos, por supuesto, que es el mecanismo de financiación que tenía el Ministerio de Hacienda para salvar algunos pagos del Ayuntamiento y algunas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, que estaban asfixiadas a punto de quebrar. Pero eso no ha sido el Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, después de hacerlo se van acumulando más. Y el mal, aunque se haya bajado la fiebre, sigue. Y ahora se están acumulando de nuevo nuevas facturas que no se están pagando. Y el Ayuntamiento de Madrid ya está pidiendo un nuevo mecanismo de financiación para poder salvar otra vez. Es decir, no se arregla la enfermedad. Pero dicho esto, que es bastante técnico, el dato de intereses de demora es espeluznante. Por eso lo más importante en la hacienda pública madrileña es ordenarlo. Por cierto, hay cosas que se pueden hacer y que hace la agencia tributaria. Como por ejemplo, ¿por qué tenemos que pagar el IBI de un solo golpe? Podemos diferirlo. No pagamos el IRPF, se paga todos los meses. Digo los que tenemos nómina, en las retenciones que nos hacen. El IBI también se puede diferir. Son cosas muy sencillas de hacer, de sentido común. Sí, no, pero la mayor parte de los impuestos pides de los impuestos, según la agencia tributaria del Ayuntamiento de Madrid, pides el pago fraccionado, te contestan a 8 meses cuando se te ha pasado el plazo y te pueden embargar durante el medio de la petición. Como de hecho ha ocurrido todas las demandas que yo he recogido y que tengo. Entonces, ¿se puede modernizar el uso como piden los propios funcionarios de la agencia tributaria? Se puede. Igual que se hace en la agencia tributaria estatal, se puede agilizar los mecanismos en la agencia tributaria local, que es lo que vamos a hacer. Por cierto, ¿quién me ayuda a hacer eso? Los altos funcionarios de la agencia tributaria local, quien me ha contado esto. Me han llegado a decir, hemos llegado a hacer operaciones de embargo cuando había una petición, es decir, hay un cierto desorden, que vamos a ordenar, me dicen ellos, que vamos a ordenar con sentido común. Y sobre todo, lo más importante, no solamente hay que arreglar las pequeñas cosas, como la agencia tributaria, los impuestos, que no son pequeñas cosas, las aceras, que son en el fondo las más importantes en un ayuntamiento. Y son las más importantes. Me lo dicen en las asambleas ciudadanas. Yo hablo de empleo, de la rehabilitación de 120.000 infraviviendas. Pero una señora me levantó el dedo un día en una asamblea ciudadana y me dice, mire, mi problema es que tengo un esguince porque están mal las aceras. Y entonces vamos a arreglar eso. Lo que necesita este ayuntamiento es sentido común. Y para tener sentido común lo mejor es rodearse de los mejores equipos. Yo he hecho una lista de candidatos en mi lista municipal donde va gente muy preparada. Ángel Martínez Roger, que va a ser el concejal de Cultura, que fue el director de la Real Escuela de Arte Dramático, director teatral, promotor, experto en política cultural, etc. En Hacienda Pública, Francesc Pérez Boga, que ha sido el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda de España hasta hace 2 semanas. Con la lucha contra el fraude van, como muy bien dicen algunos medios de comunicación criticándome, expertos en la lucha contra el fraude. En política social va una de las mayores expertas en política social de nuestro país, que es Puri Causapié. He intentado poner a los mejores, pero con 17 concejales no arreglo yo Madrid, ni siquiera con 29.000 trabajadores públicos, por mucha buena voluntad que tengan. Lo tengo que hacer con los madrileños, y sobre todo los madrileños, y no lo digo por halagarles, que también, los madrileños más ilustres, pues en términos de ingeniería están ustedes, en términos hacendísticos voy a contar con los principales hacendistas y los funcionarios, altos funcionarios que me informan de esto que les acabo de contar, y otras cuestiones que son propias de un ayuntamiento que tendrá que contar con los mejores.
Yo no soy quien para valorar quiénes son los mejores, pero entenderé que en asuntos de camino son los ingenieros de camino, en asuntos de política social son los expertos en política social, y tenemos un problema de competencia. Me voy corriendo porque me están esperando como 50 periodistas, o 20 periodistas, no sé cuántos, porque tengo que dar una rueda de prensa. Les agradezco mucho las preguntas, les agradezco mucho el haberme invitado, y les agradezco mucho que si no les voy a pedir el voto para el día 24, aunque hoy creo que ya lo puedo pedir, pues no lo voy a pedir, porque no me gusta pedir el voto. Pero sí les voy a pedir ayuda si el día 24 yo soy alcalde de Madrid o tengo la posibilidad de ser alcalde de Madrid, pedirles ayuda para el día 25. Es decir, para levantar esta ciudad. Voten a quien voten ustedes, voten a quien quieran, obviamente, pero pedir ayuda el día 25. De hecho, ya voy a tener una llamada de la Asociación Senior de Ingenieros de Camino. Si tengo de todos ustedes para podernos ayudar a levantar Madrid, se lo agradecería. Sean ustedes de derecha, de izquierda, de centro o de quien quiera. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a Antonio y desearle lo mejor y mucha suerte en la próxima.